episodio número 2769. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión nos toca la lección número 2 de este nuevo trimestre. Todavía es el nuevo trimestre, apenas se tuvo la lección la semana pasada, nuestro hermano Omar Medina, la guerra detrás de todas las guerras, la lección número 1. Esta semana la lección número 2 le toca a su servidor y nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente está nuevamente con nosotros en este trimestre. Estamos muy agradecidos de Dios y en esta semana estamos con el texto a memorizar, bien conocido por todos nosotros, Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Isaías 41, 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. De esa manera iniciamos en este programa Estudio Sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina, y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos ilustre en estos temas tan interesantes, y más porque estamos todavía en este nuevo trimestre. Por lo tanto, pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, para que durante todo este trimestre, no solamente esta semana, este día, podamos siempre escuchar tu voz y ser dirigidos y bendecidos por ti. Que esta bendición alcance a nuestra familia y a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Y cuando vayamos a pasar a la parte del domingo, un Salvador con el corazón roto. Antes de entrar en materia, supongamos que eres un pastor que cuida sus cabras en las laderas del Monte de los Olivos. Oyes voces, inmediatamente reconoces la voz de Jesús. Te asombra lo que dice. A sus discípulos les resulta difícil comprenderlo, mientras el sol poniente, resplandeciente en la cúpula dorada del templo y se refleja en las magníficas paredes de mármol, Jesús afirma en Mateo capítulo 24 y el versículo 2, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos están confundidos, y tú también. ¿Qué podían significar estas palabras? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo por el que preguntaron los discípulos de Jesús? Bueno, a todas estas interrogantes hay obviamente algunas respuestas, pero antes de seguir en este asunto de la respuesta y de qué podría estar sucediendo, sigamos en la trama. Absorto, escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Se describe la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las instrucciones de Jesús en Mateo capítulo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios, lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo
mediante la transigencia. A Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Protege a su pueblo incluso en los momentos difíciles. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, tanto en lo que es el capítulo 1 como el capítulo 2. A propósito, estos capítulos son maravillosos y creo que están grabados en la voz de nuestro hermano Omar Medina. Tendría que investigar, pero creo que sí. Independientemente, pues vamos a orar para que en algún momento determinado, no muy lejano el tiempo, se pueda lograr la completación, el poder realizar por completo esta obra maravillosa del conflicto de los siglos. Mientras tanto, veamos algunas ideas que fueron presentadas. Número 1, el asunto de Jesús, diciendo que todo sería destruido con una vista panorámica magnífica del templo y del sol dándole a las paredes de mármol. Cuando piensas en eso, como que uno siente la tristeza de cuán terrible debió ser para todos los que estaban ahí viendo esas bellezas y esa forma arquitectónica del templo, y que Dios le haya dicho que todo sería destruido. Realmente es una situación bien difícil, pero lo interesante es que Jesucristo hace una combinación de ambas cosas para dar a entender que realmente no debían de preocuparse, porque Dios precisamente iba a preparar una tierra mejor, una patria mejor, donde no iba a haber necesidad del templo, porque Dios estaría con nosotros y estará precisamente con nosotros por la eternidad. Pasando entonces a la parte propiamente del domingo, un Salvador con el corazón roto, mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos con las vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. ¿Y quién no? Finalmente Jesús era el que le había dado a David la oportunidad de conquistar precisamente Jerusalén, cuando era la ciudad de los jebuseos. Y en ese sentido, cómo Dios la había llevado, la había guiado, había conquistado, la había preparado, es realmente un cuadro muy doloroso. El Evangelio de Juan dice, en Juan capítulo 1, versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Imagínense qué tristeza. Jesús, a pesar de todo eso, hizo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de su amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón lleno de amor, pero de un amor infinito. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y que aceptara su misericordiosa invitación. Pero tal y como dice la parábola del dueño de la viña o del dueño de la tierra, que primero envió a los siervos, lo mataron, segundo envió a más siervos, también hicieron lo mismo, pero finalmente manda al hijo del dueño porque pensó que quizás a él lo iban a tener en consideración, pero también lo mataron. Pues de la misma manera Jesús estaba totalmente viendo esta situación, viendo este rechazo constante, y él sabía que finalmente lo llevaría a la cruz. Se nos invita a leer Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, luego Mateo 23, 37 y 38, y por último en este orden, Juan capítulo 5, el versículo 40. Para responder a varias preguntas. Primero, ¿qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? Segundo, ¿qué revelación del carácter de Dios puedes ver aquí? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla,
lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas estas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Eso es lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Ahora vayamos a Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta». Eso es lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 5 y el versículo 40. «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Mateo capítulo 5 y el versículo 40. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? Bueno, estos versículos me dicen a una sola voz que la actitud de Jesús fue de amor inefable, pero la respuesta de su amorosa invitación de gracia y misericordia fue tristemente rechazada. Y es tan y tan doloroso este cuadro que es una de las partes más tristes de la Biblia. Es triste cuando Judas viene y vende a Jesús y luego se ahorca. Es triste cuando vemos el cuadro de David pecando. Es triste cuando vemos que algunos profetas son de alguna manera desechados, sus mensajes, el mismo Jesús cuando murió en la cruz. Pero cuando Jesús tiene que, de alguna manera, con dolor, decirle a la ciudad que ya sería desechada, que ya no sería más ese lugar de Dios, que ya Dios iba a abandonarlos porque ya su presencia no estaría más con ellos. Óyeme, cualquiera ni siquiera quiere describir esto, pero esa es la realidad. Entonces, segunda pregunta, ¿qué revelación del carácter de Dios puedes ver aquí? Aquí se puede ver claramente que el carácter de Dios es amor. Dios agotó todos los medios habidos y por haber para poder alcanzar a su pueblo, pero tristemente, no lo hizo. A propósito de lo que no hizo el pueblo de Dios, pero de lo que sí hizo Dios para resolver todo esto, venimos ahora de inmediato con nuestro comentario en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a traer un manjar titulado ¿Entiendes lo que lees? Así que bienvenido, pastor y profesor. Cuando Jesucristo dice a sus discípulos en Mateo 24:15 lo siguiente: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda», está presuponiendo varios elementos. El primero es que la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel en Daniel 8:13, en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11 todavía no se había cumplido. Jesucristo está dejando claro que esto sucedería tiempo después de su partida. Esto indica que la abominación desoladora no ocurrió
en el período intertestamentario, como muchos intérpretes de la Biblia dicen. Algunos piensan que la abominación desoladora ocurrió en tiempo intertestamentario durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, cuando allí hizo sacrificar animales inmundos en el santuario. Si eso se puede leer en alguna literatura extrabíblica, como Primera de Macabeos, el capítulo 1, los versículos 54 y 57 y 59, y capítulo 4, versículo 52. Sin embargo, Jesucristo está dejando bien claro que la abominación desoladora todavía está o estaba en el futuro. Otro elemento que Jesucristo deja claro aquí es que sus discípulos son personas que deben leer y entender. En este caso, uno puede presuponer que la gente en la antigüedad tenía facilidad para aprender a leer, pero este no es el caso. Nosotros sabemos que aún hoy en día, con tantos medios para aprender, muchas personas no se les hace tan fácil encontrar medios de aprendizaje. Y aquí, pues, Jesucristo está dando un mandato, dejando claro de que sus discípulos por lo menos tenían algún entendimiento de lectura, y si no, pues tenían que darse a la tarea de aprender, porque él ya les estaba diciendo que había que investigar y había que aprender. Algo importante es lo que dice en Hechos, el capítulo 8, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al carruaje del eunuco. En este momento, cuando esto sucede, por ejemplo, en el versículo 29, y estoy en Hechos 8:29, cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, dice el versículo 30, lo oyó que leía al profeta Isaías, es decir, que eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe le hizo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe le fue de una forma directa, sabiendo que probablemente este hombre estaba leyendo, pero no estaba entendiendo y necesitaba ayuda. Y el mismo eunuco fue honesto y le dijo rápidamente en el versículo 31, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. De ahí que, aunque Jesucristo dice en Mateo 24:15, el que le entienda, en Hechos 8:29, 8:30 más bien, en Hechos 8:30, se deja claro que hay muchas personas que están leyendo y no están entendiendo. Necesitan la ayuda de personas dirigidas por el Espíritu Santo para entender. Claro está, Cristo desea que nosotros por nosotros mismos entendamos las Sagradas Escrituras. Eso es algo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Sin embargo, en otros momentos vamos a necesitar ayuda. De ahí que cuando Jesucristo dice, el que le entienda, nos está diciendo a nosotros que hagamos un esfuerzo para entender lo que estamos leyendo. Pero si llega un momento en el cual, aún haciendo el esfuerzo, no entendemos lo que leemos, pues para eso está la comunidad cristiana que se llama iglesia, en la cual nosotros debemos depositar nuestra confianza en hermanos que están entendidos en las Sagradas Escrituras para esto. Lo primero es el hacer el esfuerzo personal para entender. Y una vez que usted hace ese esfuerzo personal, no tenga ningún temor en preguntar, porque esto va a ser para su beneficio. Y si acaso usted no está conforme, pues siga preguntando. Y pues siempre pidiendo al Espíritu Santo que lo dirija y que le dé esa seguridad de que lo que se le está enseñando es palabra de Dios y que usted no está siendo confundido ni desviado. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias por este comentario tan detallado, tan minucioso y que nos ayuda a entender precisamente cuál es el enfoque de Dios detrás de todo esto y cómo
el asunto de lo que iba a pasar, ya Dios lo había descrito y lo había predicho, y en este caso se preocupó también de hacer que se entendiera. De la misma manera lo hizo Felipe y el eunuco. Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Permite que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Y gloria sea nuestro Dios porque nos explica esto, porque de lo contrario cualquiera caería en decir, pero ¿y dónde estaba Dios cuando todo esto sucedió? Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Dios siempre ha estado deseando que nosotros hagamos nuestra parte para acabar ya con el dolor y el sufrimiento. Pero vez tras vez nosotros dilatamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces el sufrimiento tiene que continuar, tristemente, porque es que hay una combinación de lo divino y lo humano que debe darse para que ya esto pueda completarse, ya no haya más sufrimiento ni más dolor. Y es que Dios desea que todas las personas sean alcanzadas. Mientras eso no suceda, Cristo no vendrá. Pero es sumamente interesante todo esto porque demuestra que Dios no está detrás del sufrimiento, no está detrás de la muerte ni del dolor. Al contrario, Él sufre con el pueblo, pero lo interesante es que en ningún momento eso lo manda Dios, sino que al pueblo rechazar a Dios, rechazar la protección, rechazar la bendición, entonces es el mismo pueblo que se busca esto y no Dios que se lo manda. Eso es sumamente interesante. Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir, para luego culpar a Dios de sus malas acciones. ¿No te parece familiar esto? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor hacen y deshacen y luego nos echan la culpa? ¿Cuánta gente no son también culpados siendo inocentes de un crimen que ellos no han cometido? Pues de la misma manera, asimismo Satanás induce a los hijos de Dios a pecar y luego a mirar a Dios y decir que Dios es demasiado severo, demasiado santo y no va a aceptar a ningún pecador, aunque se arrepienta. Pero dígale al enemigo que eso no es así, que Dios pelea nuestras batallas y nos acepta tal y como somos. Se nos invita a leer ahora Mateo capítulo 24, los versículos del 15 al 20, Mateo capítulo 24, los versículos del 15 al 20, para responder a la pregunta, ¿qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios para entonces dar respuesta a esta pregunta. Mateo capítulo 24, los versículos del 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta
y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ahora sí respondamos a la pregunta: ¿qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera? Bueno, Dios le dijo que, en número 1, ellos tenían que estar pendientes cuando se manifieste este asunto de la abominación desoladora. Cuando veáis que todos los estándares o todos los signos romanos sean puestos de esa manera, ellos debían de entender que ya no debían de seguir ahí. Entonces habló de que nadie se devuelva, de que los que estaban fuera de la ciudad se mantuvieran fuera de ella y que no se devolvieran, para que no tuvieran esa triste realidad de quedarse ahí y ser muertos. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando se acercaran los ejércitos romanos debían huir de la ciudad. Reflexionen lo siguiente: nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. ¿Por qué este es un buen consejo? Bueno, es un buen consejo el hecho de que Dios nos ayude a interpretar su carácter por el prisma de lo que nosotros conocemos revelado en la Biblia, porque de lo contrario seríamos fácilmente engañados. El prisma tiene que ver con nuestra cosmovisión, con nuestro modo de entender las cosas, y entendemos claramente que es un buen consejo que veamos los sucesos que vemos a nuestro alrededor a través del prisma de ver que el carácter de Dios es amor, y que aún en esos actos de dolor, Dios está en medio de ellos obrando para que de esa manera puedan ser rescatados aquellos que están de alguna manera no alcanzados. Así que aún en medio del dolor, Dios está presente. Dios sufre con nosotros. Él comprende nuestras lágrimas y también nuestro dolor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un Salvador con el corazón roto es nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, y que a pesar de todo lo corrompido y todo lo triste y todo lo doloroso que es este mundo, Dios siempre lucha para salvar a su pueblo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para vivir cada día lo que predicamos y que podamos entender que tu amor es más grande que cualquier dolor que estemos pasando o que veamos a nuestro alrededor. Tú deseas, oh Dios, que esto se acabe. Ayúdanos a ser partícipes de la obra de evangelización al mundo para que nada ni nadie impida que tú puedas venir en gloria y majestad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 8 de abril. Cristianos salvaguardados providencialmente. Esto se va poniendo más interesante en esta lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Con el texto a memorizar de Isaías capítulo 41 y el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10.
Así como lo habíamos prometido al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y también pueden comunicarse al correo electrónico Omar Medina, así como lo escuchan, Omar Medina 113@me.com. Omar Medina 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.